¿Ustedes tienen clases presenciales o virtuales? Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidos. Un honor estar aquí. Muchas gracias a todos los que comparten con nosotros. Para mí es un honor estar con mis colegas, ustedes, los profes, las ciencias económicas. Pues tengo trabajo en psicología, pero también estudio administración y entonces mi corazón está también en ciencias económicas. Hoy vamos a tratar, con base en estudios en Costa Rica, de ver cómo podemos analizar la cultura organizacional para mejorar la innovación de las empresas. Lo vamos a ir explicando poco a poco. No la paso. Ok. Bien. Creo que hemos hablado también de cómo era la semana de la escuela de administración pública. Entonces me pareció pertinente hacer algunas consideraciones filosóficas de entrada, porque en esa semana participa el estudiantado. ¿Cómo empieza uno a perfilar una investigación? Bueno, primero uno tiene como ciertas ideas de cómo debe hacerse la investigación, como ciertas orientaciones generales. Entonces, bueno, primero, todo el acceso a la realidad es mediado, es decir, por ejemplo, si una cosa es, digamos, la teoría o el lenguaje que se utiliza en la administración pública, tiene sus particularidades el lenguaje que se utiliza en la administración de empresas o así. Entonces, primero, tomarlo en consideración, ¿verdad? Lo otro es que la observación es siempre teóricamente guiada. A veces se puede tener la sensación de que la teoría no es útil, pero créanme, no hay nada más útil que una buena teoría. Entonces siempre tenemos que tener realidad teórica antes de hacer una recopilación de información. Lo otro es que la realidad se manifiesta de diferentes modos, y esto es como interesante, porque yo soy profesor también de neurociencias. Entonces no es lo mismo estudiar las neuronas del cerebro mediante registros electrofisiológicos que estudiar la cultura, que es un fenómeno social. Entonces, de entrada uno tiene que reconocer que hay cosas que tienen una naturaleza diferente y quizás a partir de ahí tomar decisiones con respecto a las metodologías que uno puede utilizar. Entonces eso es importante. Y esto es muy importante sobre todo en ciencias sociales y ciencias económicas, porque el hecho de que usemos el plural es porque en nuestras disciplinas no se ha zanjado la discusión con respecto a la existencia y movimiento. Lo que tenemos son diferentes aproximaciones metodológicas que con base en la teoría, con base en cómo consideremos que es el fenómeno, nosotros podemos hacer una expogencia de eso. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Hay algunas personas en diferentes facultades que se casan, digamos, con un cierto tipo de metodología, digamos, experimental, cualitativa. Yo soy como un poco más práctico, ¿verdad? Todos tienen ventajas y desventajas. Y bueno, si uno está trabajando varios años en un programa de investigación, puede ser que en algún momento, alguna investigación, por ejemplo, en nuestro caso, que hicimos una cualitativa, y sobre lo que nos enseñó la cualitativa hicimos una cuantitativa. Entonces, esas son como algunas ideas que nos guiaron a nosotros a la hora de hacer esta investigación. Esto implica que es necesario hacer elecciones. No hay nada perfecto en la vida, pero lo mejor que puede hacer uno es tratar de fundamentar esas elecciones y también explicitarlas. Y esto es importante porque ahorita vamos a ver que uno podría decir que la cultura organizacional no es exactamente como algo que se pueda medir cuantitativamente, pero en nuestro caso, bueno, si no es la cultura organizacional, son algunos factores organizacionales. Ahorita lo vamos a ver. Lo otro, las fronteras disciplinares son construidas, pero reales. ¿Qué significa eso? Que, bueno, yo conocía a la profesora Soriel en un consejo y siempre conversábamos y discutíamos nuestros compañeros y la verdad que uno no codificaba sin una
profesor Vargas, por ejemplo, también he trabajado con Marcela. Entonces, obviamente que existen las diferencias entre disciplinas, pero a veces uno trata más bien de tener un espíritu, digamos, más enfocado hacia los problemas y no tanto hacia las diferencias. Las diferencias entre disciplinas existen y no es que sean malas per se. Me imagino que en la escuela de psicología es bueno que existan muchos psicólogos porque desarrollamos más la psicología, y en la administración pública más administradores públicos porque desarrollan más la administración pública, pero cuando estás frente a un problema quizás eso se son construidas, pero reales, ¿verdad? O sea, yo bebí de todo lo que me parecía pertinente, porque la realidad me lo requería. Pero cuando fui a publicar el artículo, ahí me encontré que las diferencias eran reales, porque resulta que las revistas son muy disciplinares. Tenemos una de business, otra de administración pública, otra de psicología. Bueno, entonces un trabajo que trata de ser transdisciplinario, me cuesta un poquillo publicarlo, digamos, en una buena revista. Pero bueno, al final se logró. Después de 6 revisiones, les cuento 6 revisiones para que no se hueven cuando ustedes les dan retroalimentación, ¿verdad? Que hay que mejorar un trabajo. 6 revisiones, 2 años. Entonces eso se le pasa a cualquier persona. No queda uno más que ir mejorando, mejorando, mejorando. Al principio uno dice, ay Dios. Pero bueno, ya al final de las 6 revisiones, en la sexta me dice, así quedó mucho mejor. Pero les cuento esto porque en ese proceso de formación puede ser que los profes les quieran realizar cosas, parte del proceso de aprendizaje. No. Ok. Bueno, la innovación se dice que le permite a las organizaciones privadas ser competitivas, pero hay un juego ahí también, hay una posibilidad de adaptación a los cambios. O sea, la innovación la podemos entender también como un rasgo que está ahí de organizaciones que son altamente resilientes, digamos, como una persona que es capaz de adaptarse a los cambios. Pero ¿qué pasa con las organizaciones públicas? Las organizaciones públicas también, mediante la innovación, pueden mejorar su oferta de productos y servicios a las personas usuarias. Bueno, yo utilicé el manual de Oslo para definir esta innovación. Este es el del 2005, ¿verdad? Me basé en una teoría que se llama la teoría de los recursos y las capacidades, digamos, así como sintetizando mucho, decir que eso que hace que las organizaciones o las empresas salgan adelante tiene que ver con capacidades. Digamos, como decir, las competencias de las personas, en este caso las organizaciones. Entonces, teóricamente, suponíamos, después de la revisión de la literatura, que la innovación es una capacidad de las organizaciones. Entonces lo definimos así, una capacidad de adoptar nuevos o sustancialmente nuevos productos y mejorados productos y servicios, procesos de producción, métodos de organización y de mercado. Y esto tiene una implicación. Esa capacidad tengo que ir, digamos, un poquito más allá de lo evidente para buscarla, digamos, está un poquito latente. Entonces por eso lo traté yo como un factor, no como un compuesto. Entonces ya, digamos, las ideas teóricas, que tal vez algunas funcionan, otras no, te va guiando en la metodología. Y es una capacidad dinámica, porque es una capacidad que permite generar nuevas capacidades, integrarlas, ¿verdad? Y renovarlas. Entonces se dice que es una capacidad dinámica. Todo el mundo decía, la cultura organizacional puede impulsar la innovación. Y yo cometí, digamos, el error de meter en un tema donde supuestamente se había publicado mucho. Entonces esto puede ser un poquito problemático en términos de que cuando usted va a ubicar su investigación le va a decir cuáles son las brechas que hay. Entonces uno tiene que estar como pellizcadito, ¿verdad? Para presentar ese trabajo. Bueno, ¿qué es la cultura organizacional? Hay mucho debate. Por ahí un señor Schein que propuso una definición que es muy útil, que todo el mundo, o que muchas personas lo utilizan, no está exento de cuestionamientos. La utilizan y me parece un buen punto de partida, porque además tiene elementos interesantes. Vamos, vean, conjunto de creencias, valores y normas conductuales aprendidas y compartidas por un grupo que le permite solventar sus desafíos de adaptación externa y relación externa.
Adaptación interna, perdón, adaptación externa e integración interna. Bueno, primero, vean, ¿qué son creencias, valores y normas conductuales? Son cosas diferentes. No es lo mismo medir un valor que medir la conducta de la persona. Muy bien. Pero además nos dice que la cultura debería servir de una organización para adaptarse externamente y para tener coherencia interna. Y si ustedes se ponen a pensar, esa es la noción de un sistema abierto. Pues, entonces me pareció algo muy aterrizado, porque las organizaciones para mí son sistemas abiertos. Como esta investigación tiene un enfoque no experimental, las predicciones que uno vaya a hacer tienen que estar muy bien fundamentadas, porque si no carece de fundamento. Y yo no puedo hacer una postdicción, yo no puedo ir a mis datos, ver qué sale, plantear una hipótesis. No. La pertinencia de este enfoque está en hacer una predicción. Primero usted establece sus hipótesis y luego a ver si eso corresponde con lo que usted quería. Entonces a mí me parece, bueno, ok, esa capacidad que tienen las organizaciones de adaptarse externamente e integrarse internamente, esa dualidad impacta la innovación. Es decir, las organizaciones que son mejores manejando eso probablemente son mejores innovando. Muy bien. Bien, otro punto. Creencias, valores y normas que guían. Bueno, sí. En psicología, adelante. Conocemos algo, también conocemos la administración, que es que las metas tienen un efecto importante sobre el comportamiento. Algunas metas pueden ser muy específicas y otras pueden ser más globales como un valor. Entonces aquí tengo dos elementos, una parte de guía y otra parte que tiene que ver con sistemas abiertos. Bueno, ¿qué más hay en la literatura? Bueno, la mayoría de los estudios usan tipos de cultura. Entonces, ¿qué decían? Por ejemplo, aquí tenemos el eje interno y externo, eje flexible y estable. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un tipo de cultura que se llama democrática, que se orienta al externo y que es muy flexible, donde es muy orgánico todo, donde usted tiene iniciativa, propone, asume riesgos y eso está relacionado con la innovación. El contrario, ¿qué es? Que está en el eje estable e interno, es jerárquica, entonces ahí todo está definido, bueno, ahí no se toman riesgos, no hay flexibilidad y eso debería inhibir la innovación. Esta es flexible y orientada al interno, que tiene que ver con el desarrollo de las personas, los resultados son contradictorios. Y bueno, ya esto es otro tema de cosas, pero lo que me llamó la atención a mí, así como de entrada, y una idea que me costó posicionar en la publicación, es que, porque es muy dominante, cuando vos pones tipos te están obligando a escoger o sos dominantemente democrático o dominantemente jerárquico. Digo yo, no, ¿y qué pasa? No habrá algo, no existirá algo donde yo pueda agarrar como todas las dimensiones relevantes de la cultura, como la personalidad, a ver cuánto afecta a cada una, pero sí, que sea algo más natural. También hay otro enfoque que tiene que ver con estudiar la cultura innovadora. Entonces, se dice que la cultura innovadora se orienta al mercado, genera está asociada con estrategias de aprendizaje, toma de riesgos. Y bueno, por ejemplo, Garza y López hacen unos análisis de clúster hay tanto como para clasificar esto. Pero después de leer mucho conducta de cultura innovadora, usted no sabe exactamente la diferencia entre la cultura innovadora y la innovación, porque te dicen que la innovación es productos y servicios y luego más o menos nuevos o mejorados, si vas a la cultura innovadora y la cultura innovadora te dice que es una cultura donde se generan productos y servicios innovadores, entonces a veces el input se convierte en el output y se ha criticado mucho eso. Entonces dije yo, por ahí no voy. En todos lados nos van a decir lo mismo, flexible, toma de riesgos, etc. Además, necesitábamos una herramienta que nos permitiera integrar los resultados con otros resultados de otras investigaciones. Entonces necesitamos un modelo que fuera robusto, que fuera universal y que nos permitiera desagregar
los componentes. ¿Por qué universal? Entre comillas, porque entonces yo puedo agarrar eso, ver qué sucede con innovación, pero también ver cómo funciona con el desempeño humano, cómo funciona con la satisfacción. Si yo me voy a cultura innovadora, es algo tan idiosincrático de cada empresa que probablemente no pueda comparar. Muy bien, entonces, limitaciones de los tipológicos. Bueno, podemos estereotipar. También los tipos los podemos ver como antagonistas. Ustedes, tipo clan, la organización o tipo mercado. Ya no, en el caso de la personalidad, uno puede tener una combinación determinada de diferentes rasgos. Nosotros no escogemos entre los rasgos de personalidad que tenemos. Y también, cuando los componentes de la cultura son más o menos antagónicos, qué fregado tratar de entender cuál es la relación entre los componentes de la cultura, porque sos uno, sos el otro. Pero yo decía, bueno, tal vez hay diferentes elementos de la cultura que se relacionan entre sí. Me gustaría entender eso. Luego, el caso del enfoque de conducta innovadora. Yo esto he hablado con un par de colegas y me dicen, no, Tomás, no sé, es un modelo genérico, andate un modelo de cultura innovadora, pero de verdad que a mí se me hace un colocho. Terminás haciendo ítems en el cuestionario como este, digamos. Innovación, un ítem. En esta empresa, en esta organización, nos preocupamos por ofrecer nuevos productos y servicios. Ese es el ítem de innovación. Y vas al ítem de cultura innovadora. En esta organización, casi que el mismo ítem podía cargar a los dos constructos. Entonces no hay algo que se llama validez discriminante. No puedes establecer la diferencia entre uno y otro. Después, otra cosa. Pese al auge de la innovación en Costa Rica, no hay mucha investigación, pero también hay otra cosa que merece ser discutida. Una cosa, y aquí qué bueno que estamos colegas de ciencias económicas, una cosa es que la universidad diga que innova basada en ciencia y tecnología, y otra cosa es que la gestión de la innovación la basa en ciencia. Son temas relacionados pero distintos. Y si nosotros queremos hacer transferencias al sector productivo, de pronto la gestión, lo que hacen ustedes como los procesos administrativos o la gobernanza, de pronto entender eso desde un punto de vista científico tiene un poder importante para impactar a las organizaciones costarricenses para que innoven. Entonces, pienso que hacer investigación científica en torno a estos temas de gestión es muy valioso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí viene una reflexión. Adelante. Bueno, entonces, no sé si a algunos les ha pasado que el profe les dice ¿y cuál es el problema que usted quiere resolver? Bueno, a mí me pasó. Que uno de los profesores más duros me dijo, Tomás, es que no le entiendo exactamente las preguntas. Después de levantar con control. Entonces, vean. Primera pregunta, research question one. ¿Cuál es el efecto positivo o negativo que tiene cada componente de la cultura sobre la innovación? O sea, yo quería agarrar la innovación, ver las partes y ver cuánto afecta la innovación cada parte. Eso usualmente no se hace así, sino que en conjunto. Muy bien. Lo otro era así, bueno, ¿cuál es la magnitud de esos efectos y la dirección? Yo no quiero estudiar solo la parte divertida de la cultura, sino también para la innovación. Quiero estudiar aquellas partes de la cultura que pueden no ser divertidas para la innovación, pero que tal vez son necesarias. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las relaciones más importantes entre los componentes de la cultura para explicar la innovación? Digo yo, bueno, yo quiero un modelo donde yo no tenga que escoger entre componentes, sino quiero ver cómo se relacionan esos componentes. Por ejemplo, qué sé yo, una persona puede tener un alto nivel de responsabilidad más ser una persona muy abierta a las experiencias y ambas cosas se combinan. Digo, de pronto podría ser esto. ¿Cuál es el signo y la magnitud de esas relaciones entre los componentes de la cultura organizacional? Y de esto se ha hablado también mucho, pero me lo criticaron y me dijeron que lo quitara, pero al final uno persevera, ¿verdad? Y les cuento todas estas anécdotas como una forma de compartir conjuntamente los desafíos y los aprendizajes que nos enfrentamos en el periodo en el que están ustedes. Pero también nosotros como profes seguimos siendo todos los días personas
personas que aprenden y enfrentan desafíos. Estamos entre niños. Entonces yo decía, bueno, pero en Costa Rica no sabemos nada de eso. Y bueno, quería ver el impacto de la innovación en el desempeño económico. Adelante. Bueno, entonces, marco teórico, ahora sí. Sistemas abiertos. Un sistema abierto es uno que necesita interactuar con el medio, hay un intercambio de energía y también requiere coherencia interna. Pero eso también Stein lo señaló en su definición de cultura. Bien, sistemas racionales. Los sistemas racionales tienen un propósito, o más bien, los sistemas racionales persiguen un propósito. La racionalidad se refiere a los intentos que hace la organización por alcanzar ese propósito. Entonces, tienes un sistema abierto. No sé si una célula tiene un propósito en el universo, no sé. Es una discusión, pero sí pienso que una organización es un sistema abierto que además tiene un propósito, ¿verdad? Okay. Ahora, la búsqueda de ese propósito es lo racional, pero digo yo, en la administración pública uno debería, ¿verdad?, conducir un poco más despacio, porque las organizaciones públicas deberían tener un propósito racional que está establecido en una ley. Ahí vamos un poquito para allá. Bueno, ¿qué teorías puedo echar mano? Como mi estudio no es experimental, por ejemplo, dije yo, bueno, pero hay enfoques que han madurado desde la experimentación en que los puedo utilizar. Uno es este, la teoría del establecimiento de metas, que es uno de los enfoques motivacionales más robustos que se han desarrollado durante muchos años. Yo no sé si psicología organizacional, supongo que sí, no sé si son de estos señores, entonces digo, bueno, sí, ok. Yo puedo tomar los resultados del laboratorio y utilizarlos en un estudio no experimental. De hecho, pienso que eso es lo que uno debería hacer. Bueno, después, conducta gobernada por reglas. Eso es más experimental que esto. Los conductistas dicen que cuando usted le dice a una persona, digamos, le habla de objetivos o metas, o de la visión o la misión, usted le está describiendo cuál es la relación entre lo que hace la persona y las consecuencias del medio. Usted le está ayudando, si las están bien hechas, a que la persona no tenga que aprender dándose los golpecitos, sino que se brincan eso, aprenden más rápido. Eso le llaman conducta gobernada por reglas. Bueno, bebamos ya. Okay. Después, la escuela de Schumpeter dice que la innovación es un arte profundo y que las organizaciones para innovar necesitan combinar estabilidad y cambio. Y digo yo, eso me suena también a sistemas abiertos. Un sistema abierto requiere estabilidad, pero también requiere manejar el cambio. Excelente. Muy bien, por ahí me suena, ¿verdad? Ok, de hecho la escuela cultural de Schumpeter dice precisamente que es la cultura lo que te permite manejar eso. Entonces, como una filosofía organizacional donde todos estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que tenemos que estar haciendo innovaciones y además reconoce que eso se puede transmitir de generación en generación mediante diferentes aprendizajes. Bueno, sería muy bonito que eso que se transmite de generación en generación también sea sistematizado de tal forma que pertenezca a la organización. Ok, muy bien. Me encontré un modelo del profesor Denison de la Universidad de Michigan, donde él en lugar de tipos propone dimensiones de la cultura, 4, y uno las puede separar. Y yo dije, mira, esto me suena como lo que ando buscando. Y el concepto de paradojas, porque en ciencias sociales a veces hay como muchos debates, usted es A o B, y yo vengo de un área también de ciencias de administración donde la cosa no es tan así, ¿verdad? A veces los matices también se aceptan. Entonces yo digo, bueno, una paradoja es cuando tenés dos extremos que aparentemente son incompatibles, pero la síntesis de eso te potencia. Entonces, por ejemplo, en la literatura de negocios se ha hablado de organizaciones ambidiestras que manejan la exploración y la explotación de recursos, o bien estrategias híbridas. Entonces, ¿cuál es el concepto de una paradoja? Por ejemplo, entre la adaptación externa y la integración interna, no puedes anular ninguno de los polos, pero la síntesis de esas dos cosas te lleva a otro nivel. Muy bien, continuamos. Entonces, ese modelo
nos lleva a plantearnos unas paradojas estratégicas. Y las paradojas, dependiendo cómo usted las plantee, también así las puede resolver. Si usted dice, por ejemplo, A o B, tal vez es una forma limitada, pero si usted busca combinar A y B con una nueva estrategia, tal vez es una forma virtuosa. Bien, las paradojas sobre las que se basa este modelo es qué tanto me tengo que orientar internamente versus qué tanto me tengo que orientar externamente, pero obviamente necesito la dos. O cambiar de énfasis en diferentes momentos. ¿Qué tanto me voy a orientar hacia la estabilidad como organización o qué tanto hacia la flexibilidad? Pero no puedo perder ninguna de las dos. En el momento que usted anula una, la paradoja deja ser virtuosa la solución. Y en un organismo vivo fenece. No puede haber tanto cambio que la célula no pueda vivir. Pero la célula no puede vivir sin intercambio con la nación. O sea, ahí hay algo que yo me voy a arriesgar a hacer predicciones, quiero arriesgarme a hacer predicciones con base en algo bien realista. Bueno. Entonces, tenemos un eje interno y otro externo, un eje estable y otro flexible. Entonces, Denison propuso 4 componentes de la cultura, y cuando hablo de componentes, no es en sentido estadístico, sino para entender que son partes. Dice, bueno, una parte de la cultura de todas las organizaciones que está relacionada con su eficiencia, a lo largo de muchos estudios, es qué capacidad tienes de involucrar a la gente, y tenés estos 3 indicadores: trabajo en equipo, empoderamiento y desarrollo de capacidades. Eso es como un elemento que está asociado a organizaciones más efectivas. Es decir, se ha visto que organizaciones que logran hacer esto tienden a ser más efectivas y a que la gente esté más satisfecha. Por ahí vamos a ver si eso tiene que ver con la innovación. Esto también, el polo estable y externo, ¿qué significa este polo? Tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de orientar y gestionar su estrategia, es decir, de establecer una visión, una dirección estratégica y comunicarlo con objetivos o metas. Las organizaciones que tienen mayor capacidad de hacer esto tienden a tener mayores niveles de efectividad y satisfacción laboral. La pregunta sería, ¿para qué innovación? Pero además se acuerdan de las metas, la teoría del establecimiento de metas, la conducta gobernada por reglas, es esta. El propósito de un sistema, ¿qué es esto? Entonces ahí me empezó a sonar bonito como ese modelo. Aquí tenemos otro polo, el externo y el flexible, se llama adaptabilidad. Pues, ¿qué tanto puedo enfocarme en los tiempos de las personas usuarias? ¿Qué tanto aprendo de eso? ¿Y qué tanto puedo crear cambio? Entonces, por ejemplo, si yo soy una organización que carece de eso, tal vez puedo pensar en hacer una gobernanza que estimule eso, o mejorar mis procedimientos para que la parte del cliente sea más clara. Yo no tengo, tal vez después no tengo que inventarme un proceso tan diferente de gestión de la innovación, o de una cultura donde todos estemos haciendo algo, tal vez con el enfoque que están estudiando ustedes pueden fortalecer eso. Y eso puede tener una cierta innovación. Muy bien. Y tenemos el estable y el interno. ¿Qué es esto? Valores centrales, si estamos de acuerdo en ciertas cosas, y que coordinemos y integremos. Por ejemplo, si yo llego aquí y en mi artículo, usted dice, sí, chaval, tú no vas a hacer ese profe muy bien, pero leí el artículo y ahí venía a citar un artículo de la EXA. ¿Eso está bien o está mal? De la EXA. ¿Está bien o está mal? Está mal. Hay un acuerdo de más o menos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, y eso también juega. Ahora usted me va a decir, profe, a veces será su gusto personal, pero usted es otra cosita, tal vez. Entonces, por ahí vamos. Adelante. Ese modelo me permitía desagregar los componentes de la cultura sin perder poder para medir. Muy bien, entonces cuando empecé a hacer hipótesis, es aquí donde uno se moja. Es aquí donde no se vale ir a buscar en la base de datos qué me sale y luego proponer, porque si no todo esto no tiene. Si hacemos eso es una construcción. Eso sí es un plagio y pues bueno, había que mojarse, ¿verdad?
Además, estas hipótesis deberían estar claras mucho antes de empezar la recolección de datos. Entonces tenemos la misión que afecte los otros componentes de la cultura. Se dice por los teóricos de la cultura y por el mismo de esos, si usted varía la dirección estratégica, el resto de componentes de la cultura debería variar. Empecemos por ahí. Además sabemos que la misión tiene que ver con establecimiento de metas y con reglas. Entonces, si usted le hace antecedentes tan fuertes a las personas, ¿verdad? Probablemente influyen los otros componentes. ¿De acuerdo? Podría ser que usted, su misión, favorezca la consistencia o la adaptabilidad del involucramiento. Entonces tenemos tres hipótesis, basado en sistemas con propósito, sistemas relacionales, metas y reglas. Bueno, la segunda parte es, cada uno de estos influye en la innovación, no es esta hipótesis. Siempre que uno establece una relación de mediación, tiene que poner un efecto directo, es una regla. Pero también, yo decía, bueno, ángela. Entonces aquí que tenemos, por ejemplo, esta hipótesis nos dice que aquellas organizaciones que tienen una mayor gestión estratégica tienden a ser más innovadoras, pero aquí tenemos también la misión tiene un efecto en la consistencia, pero las organizaciones más consistentes tienden a ser más innovadoras. Aquí hay un signo negativo y eso es mojarse un poquito más, arriesgarse un poquito más, porque me tiene que dar este negativo y por ejemplo la adaptabilidad me tiene que dar positivo. Por ejemplo, organizaciones que en su gobernanza, en sus procesos, facilitan que las personas conozcan lo que los usuarios necesitan, conviertan eso en cambios, o sea, se aprenda eso, se convierte en cambios, tenderían a ser más innovadores. Y aquí va a haber un efecto indirecto que luego ahorita vamos a ver. ¿No? Bien, aquí metí algunas variables de control, es decir, ¿no? Los niveles de innovación no deben depender de la educación del informante, del número de trabajadores de la organización o de cuántos años se les trabajar. Y estos son los efectos indirectos que más adelante se los explico. Cuando ya explique el contenido que vamos a ver. Adelante. Bueno, ya Ángel, hablamos mucho de innovación en países de desarrollo. Bueno, eso tiene una relación con el desempeño económico. Entonces teníamos una hipótesis. Adelante. Muy bien, la metodología es un diseño transversal, muy sencillo, viene de un origen mixto, porque primero hicimos entrevistas a gerentes y tomadores de decisiones, 372 informantes, un informante por organización, porque queríamos abarcar muchas organizaciones. La otra forma de hacer esto es tener, digamos, 50 informantes por 30 organizaciones, pero no. Preferimos tener más organizaciones, más o menos la mitad eran mujeres, la mitad eran hombres, la mayoría con estudios universitarios, porque tienen que informar de ciertos aspectos, manufactura, servicios y comercio, tratamos de balancear, también más o menos entre los tamaños, y un informante por organización. Muy bien, instrumentos, escalas, hicimos antes 2 estudios para que las escalas estuvieran bien calculadas. Usamos modelos de aproximación estructurales donde cada parte de la cultura no lo tratamos como un componente, se podría. Probablemente algunas cosas las traten en el futuro, pero por el momento son factores. Bueno, esta aproximación es una combinación de psicometría más regresiones de econometría, ¿verdad? Hay una combinación de que las cosas vienen de diferentes orígenes y a veces igual que los datos. Adelante. Ok, bueno, este es el modelo con las hipótesis. Estos son los índices de ajuste. ¿Qué significan esos índices de ajuste? De todos los datos que usted tiene, llamémoslos una matriz de correlaciones, con las hipótesis que usted está planteando, está logrando reproducir esos datos relativamente bien. Esto significa que probablemente ese modelo no sea incorrecto. No es que sea
el único modelo, pero tenemos un buen modelo. Adelante. Muy bien, estos son los resultados, pero se los voy a contar. Hipótesis número 1A. Bueno, misión efectivamente tiene un efecto grande sobre este otro componente de la cultura, es decir, toda esa parte de la gestión estratégica realmente puede afectar los valores que tiene la gente, la forma en que trabaja en equipo, ¿verdad? Igual, esa parte de la misión puede impactar, digamos, cómo nos adaptamos al medio externo, cómo conocemos a nuestros usuarios, cómo transmitimos eso en acciones. Y también tiene un efecto sobre el involucramiento. Okay, los efectos son graves. Pero también impacta directamente a la innovación, lo cual tiene sentido porque cuando usted hace un plan estratégico probablemente usted se está centrado en una parte del plan estratégico que tenga que estar dirigido a mejorar lo que usted le ofrece a sus clientes o usuarios, digamos, pura vida, digamos pura vida. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Este tiene un efecto negativo en esto, es decir, eso de tener un conjunto de valores centrales, de que exista mucho acuerdo, de que sea el medio más o menos homogéneo, impacta en la innovación. Y esta es una variable, digamos, aquí que ustedes pueden considerar cuando hacen un diseño organizacional, qué tanto lo centralizan o qué tanto no. Puede ser una variable de diseño. Aquí, la adaptabilidad impacta en la innovación. Y el involucramiento no, lo cual es extraño. Entonces, bueno, pero eso hay que proponer como posibles explicaciones, digamos. Entonces, una posible explicación es que el involucramiento en Costa Rica, que la gente tenga en su cabeza que un empleado involucrado no es un empleado que disruptivo. Tal vez en Costa Rica un empleado involucrado sea una persona que sigue las reglas. Podría ser, ¿verdad? Okay. Excelente. Y tenemos que el efecto de la innovación sobre el desempeño económico es alto. De hecho, vean, aquí explicamos, ¿verdad? El efecto es, vamos a ver, 0.66, como 25% de la varianza. Y aquí explicamos un 51% de la varianza, o sea, estamos explicando bastante. Los efectos indirectos. Vamos a ver. Resulta que las acciones estratégicas que aumenten la consistencia pueden disminuir la innovación. ¿Qué significa esto? Las empresas que despliegan esfuerzos estratégicos para tener un diseño más homogéneo, más controlado, tienden a afectar su nivel de innovación. Eso es el efecto específico. Menos punto 43. Por su parte, en adaptabilidad, es todo lo contrario. Las organizaciones que establecen esfuerzos para mejorar ese polo flexible y externo mejoran la innovación. Pero vean, tenemos punto 53 y menos punto 43. Es decir, es mejor paga más, no sé si está bien dicho, paga más mejorar la adaptabilidad que disminuir la consistencia. Muy bien, el siguiente. Entonces, bueno, research question 1. ¿Cuál es el efecto positivo o negativo de cada componente de la cultura? Entonces tenemos que visión y adaptabilidad afectan la innovación bastante. Mejorar esos polos tiene un efecto en la innovación. La consistencia tiene un efecto negativo. Y el involucramiento, ¿verdad?, no tiene efecto, lo cual nos plantea más importante. La magnitud de los efectos, bueno, lo que más impacta es adaptabilidad, luego visión. Y el impacto negativo de consistencia es importante, pero bueno, si no tendría que poner un balance, solo en números me conviene mejorar más adaptabilidad que erosionar la consistencia. Pero ¿cuáles son las relaciones más importantes? Resulta que una primera relación, que no es la única y que en el futuro hay que indagar más, es que cuando usted tiene
una gestión estratégica que promueve ya sea valores, reglas, objetivos, eso tiene un impacto en la cultura y ese impacto es importante. Muy bien, continuamos. Y lo último, sí, la innovación tiene un efecto en el desempeño económico. Esto basado en correlaciones. Muy bien. ¿Dónde está la magia de esto? En no hacer una producción. Es decir, si es un marco teórico, usted establece las hipótesis y luego recoge. Si usted no hace eso, recoge datos y va a ver que hay datos y luego con base en esas correlaciones usted no es lo mismo. Todo esto se basa en esa posibilidad que tenemos de establecer hipótesis y jugar con esas distribuciones de probabilidad. Digamos, si no lo tiene sentido. Y creo que eso, hacer predicciones, no predicciones, es más común de lo que nosotros creemos y probablemente en muchas revistas existan estudios que tienen esa mala práctica. Muy bien. Adelante. Bueno, análisis, ¿verdad? Entonces, para administradores, estamos de una hora. Bueno, de ahí, eso de tener una comunicación de la estrategia parece que nos pasa, ¿verdad? Parece que es importante. Porque las empresas que lo hacen bien tienden a tener mejor nivel de innovación y mejor desempeño económico. Y los que lo hacen mal tienden a tener menor innovación y menor desempeño económico. O sea, ok. La innovación parece que tiene un efecto en el desempeño económico. Igual, las empresas que hacen más innovación les va mejor en términos de sus números que las que hacen menos innovación, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? No sé cómo decirlo, ¿verdad? Casi fue anoche, bueno, casi te llamo Luis, pero yo le puse así, la macroeconomía oficial, y hablo de oficial del gobierno, donde no le importa erosionar cualquier cosa mientras ciertos números vean bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas variables con cultura y todo eso, es bueno ver que realmente esto tiene un impacto, porque es que no todo puede ser ese enfoque, que no supe cómo llamarlo, la verdad. Pensé en oficial, de que eso es lo que... Entonces no importa cerrar simple, no importa, no sé, y el balance, al final te va a ver bien, pero bueno. Entonces, es importante que estas cosas más suavecitas las demostremos en impacto, ¿verdad? La innovación es una vía para mejorar la calidad de los productos y servicios que se brindan, ¿verdad? También es un modelo, esto que acabamos de ver, para una gestión estratégica del recurso humano. Porque si usted le quita el nombre de cultura, usted tiene 4 cuadrantes y usted puede, en términos de lo que ustedes analizan, usted se puede pensar, por ejemplo, por decir la U. A mí me gustaría una U donde este cuadrante más de conocer lo que necesita la sociedad, de aprender de eso, transformarlo en cambios, se fortalece. O yo estoy en una empresa, como hace muchos años, que en telecomunicaciones de Lice, donde era muy orgánico todo, pero ahí estaban descontrolados los costos, entonces necesito fortalecer. Pero de eso nada me sirve si la gente no está involucrada. Pero también necesito, entonces, que esa es una idea, por ejemplo, los compañeros del CICAP, si le quitas eso, al final tenés un modelo de cómo orientar el desarrollo del recurso humano con sentido estratégico. Entonces me decían los compañeros, bueno, eso le vendría muy bien, por ejemplo, en algunas municipalidades. Entonces eso es otra forma de verlo, pero no sé. Bueno, me parece que es labor de la universidad, me parece. Como ya como profesional de la escuela. Es mi opinión personalísima. A él le suena muy chiva, a mí no me suena muy chiva. Lo vamos a ver. Es mi opinión personalísima, ¿verdad? De que ya también hay que, o sea, la gestión y la gestión de la innovación tiene que hacerse con base científica. ¿Y saben qué es lo bueno? Que esto habla de que de la innovación se puede mejorar con cosas que ya existen en las organizaciones. No necesariamente tenés que inventar una nueva visión de gestión de la innovación para impactar la innovación. No estoy diciendo que no sea bueno, probablemente es muy bueno. Pero
puedes impactar. Adelante. Bien, con el involucramiento, ¿por qué no funciona? Bueno, ¿y qué pasa si en Costa Rica involucrarse mucho en nuestro chip es sigan reglas? Me decían que en Israel, por ejemplo, ahí la gente da más sus opiniones. Costa Rica, ¿verdad? No, ¿verdad? Puede ser que el componente de involucramiento del modelo de medida, del modelo de Denison, no sea exactamente lo mismo a lo que se requiere en la literatura. Muy bien. En consistencia, ¿qué pasa si consistencia se acuerdan que tiene un efecto negativo? Creo que, y ahí se hablaba del componente de los valores centrales. Pero ¿qué pasa si yo tengo una organización donde los valores centrales, por ejemplo, la innovación, abrazar el cambio? De hecho, hay un modelo de valores personales de un israelí, del profesor Schwartz, donde son como 19 valores de las personas. Y hay personas que valoran mucho el apego a la tradición y otras personas que valoran mucho más bien la apertura a nuevas experiencias. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si somos muy homogéneos en torno a los valores afines a la innovación? Bueno, la innovación tiene un desempeño económico importante en las organizaciones. O sea, hacer no es una excentricidad de esos estudiantes y profes de la U del campo de esas cosas, ¿verdad? Me parece que es labor de la universidad promover la gestión basada en ciencia. Y bueno, hay que nutrirse donde sea necesario. A veces eso tiene sus barreras, yo no sé, ¿verdad? Yo pienso que el artículo mejoró mucho, pero cuando yo pregunté, no, me dijeron, el artículo está muy bien, lo que pasa es que es el tema. ¿Y por qué el tema? Porque las revistas son muy disciplinarias. Esta con cierto enfoque, esta con cierto enfoque. Entonces a veces tener enfoques así tal vez es un poquito difícil. ¿Verdad? Ya para ir terminando, bueno, soñamos, porque los recursos están escasos, ¿verdad? A veces está difícil. Ahí estamos escuchando, ¿verdad? Aquí consistencia, pero imagínense que involucramiento. A mí me gustaría ver si esta relación, digamos, de la consistencia, innovación y desempeño, la consistencia debería afectar positivamente el desempeño económico, pero la relación de consistencia mediada por la innovación debería ser negativa. Pero de pronto esa variable está moderada por el sector de actividad. De pronto, una actividad de alta tecnología, ¿verdad? Ser muy homogéneos podría hacer que esa relación esté moderada. Con el involucramiento, tal vez no lo detectamos, pero tal vez existe una variable moderadora, probablemente. Eso es un modelo de mediación moderada. Otra cosa que se me ocurrió es, bueno, ¿qué le hace falta aquí? Bueno, diría la inclusión. Eso es un tema de facultad, ¿verdad? De ciencias sociales. Bueno, todo esto que se logra por un ambiente de inclusión hacia las personas jóvenes, a las personas que no somos tan jóvenes, etcétera, etcétera. Muy bien. Y resulta que, pensando en el involucramiento y la consistencia, bueno, lo que estamos estudiando es la innovación de empresas, pero ¿qué pasa con el comportamiento innovador de las personas? Que no es lo mismo que emprender. Por ejemplo, yo puedo poner, si yo tengo una compañía con un videoclub, bueno, no, una franquicia, entonces poner una nueva tienda es un emprendimiento más de una innovación, porque es una nueva tienda de la franquicia. Yo puedo hacer una innovación que no sea emprendimiento, digamos, para diferenciar el constructo de emprendimiento. Pero también, ¿qué pasa con las personas que son capaces de hacer innovación? Es que también puse a pensar, vean, se supone que esto tendría que ver con factores personales del comportamiento. Me gustaría ver si hay algo en el personal, por ejemplo, los valores de la persona, los rasgos de personalidad, el estilo profesional, la capacidad de autorregularse emocionalmente, la metacognición. Hay algo que las personas que son capaces de hacer, de proponer cosas en su trabajo, algo personal
que esté relacionado con eso. Y además que esto sería bien importante, ¿verdad? Porque si son los valores, uno diría, bueno, mejor contrato personas con sus valores, porque los valores son difíciles de cambiar. También meter otros constructos como clima, prácticas de recursos humanos y demás. Muy bien. Creo que desarrollar este tipo de investigaciones relacionadas con la gestión son importantes para el país porque el mercado de consultoría es muy agresivo y no siempre es serio. Yo pienso que es una labor de la universidad promover enfoques y transferirlos, ya sea directamente o mediante la formación que reciben ustedes, para que ustedes puedan diseñar el grano de la paja. Me parece que el estudio tiene... ¿Alan? Nos deja aprendizajes interesantes, de verdad. Igual, si usted se olvida que es cultura, va a tener 4 cuadrantes para desarrollar organizacionalmente. Valga la redundancia, cualquier organización, varios de esos cuadrantes tienen que ver con la visión de sistemas abiertos. Entonces, bueno, creo que por ahí podemos sacar aprendizajes interesantes, ¿verdad? Pero, como dice la mamá de Marcelo, como ninguna zorra ve feo su zorrito, algo así. Entonces, como yo soy el papá de la investigación, pues entonces me parece muy bien. Bueno, pasemos a la otra parte para escucharles a ustedes. Muchas gracias. Soy todo Dios. Sí, rompo el hielo yo. Adelante. Sí, muchas gracias. No, colega. Bueno, primero que todo, bueno, pese a que te conozco y sé de tu trabajo, hasta hoy escucho una presentación sobre el trabajo como tal, ¿verdad? Sobre esta publicación. Y bueno, la verdad que primero resaltar el buen trabajo que haces. Yo creo que estamos carentes, lamentablemente, en Costa Rica, y eso lo hemos discutido, de investigaciones que tengan estos niveles de profundidad, ¿verdad? De inicio a fin, entendiendo, como explicaba muy bien, la necesidad de tener fundamentos teóricos claros que nos ayuden a orientar el trabajo que después hagamos, llamémoslo empírico, ¿verdad? Para llegar a conclusiones y recomendaciones de política, y dejaste muy claro que todo muy bien. Ya propiamente como preguntas, y son más preguntas filosóficas, podríamos así decirlo, porque la investigación en sí, sus resultados son claros. Me llama mucho la atención el tema del involucramiento que decías, ¿verdad? Efectivamente, pues da para una investigación por aparte, y yo creo que eso pasa en gran medida por lo que vos decías, coincido, ¿verdad? Después me respondías la pregunta por un tema de qué se entiende por involucramiento, ¿verdad? Y hasta qué punto el involucramiento con una cultura que no es tendiente a la innovación, pues más bien genera una ampliación en ese statu quo, digamos, no innovador. Pues claro, estoy involucrado con la cultura, con la misión, pero es una cultura que no es tendiente a la innovación. Y ahí tengo otro tema más filosófico, ¿verdad? Y es el tema de, interesante en especial para el grupo que está aquí hoy, que van a ser los futuros tomadores y tomadoras de decisión en estas organizaciones, y es que no se discute siquiera el tema de la innovación y de cuáles son los mecanismos para generar innovación en las instituciones, particularmente en las públicas, ¿verdad? Y lo digo ya en mi experiencia, habiendo trabajado en el gobierno y central, habiendo trabajado con alguna institución autónoma y hoy por hoy con la universidad. Y en realidad en ningún espacio me he encontrado efectivamente esa política dirigida a generar innovación. Entonces, pues es un reto en el que todos y todas aquí presentes, ya sea actualmente o en el futuro, los vamos a ver inmensas. Pero esto es muy interesante. Y solo como una curiosidad, tal vez aquí es donde viene más la pregunta, ¿con qué variables se mide el desempeño económico? ¿Cómo se instrumentaliza? Bueno, hay un artículo, una revisión de los más usuales en la investigación. Sí.
estamentos, pero era, por ejemplo, la dirección de venta, la administración del mercado, muy bien, o sea, sí, había, no recuerdo los cuatro ítems, y había uno sobre el grado en el cual la organización durante el último año había logrado cumplir sus expectativas de números. Pero eso es una limitación. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no tenemos acceso a las bases de datos con información financiera. Hablamos de las limitaciones, porque eso es bueno, ¿verdad? Digamos, sí es una parte que costó Luis también, porque por lo menos en España, nosotros estudiamos, ¿verdad? Si información financiera está disponible, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que inventarnos. No inventarnos porque hay evidencia que son válidas, digamos, y donde un buscador de decisiones y por eso se buscó profesionales de alto nivel o gerentes que te pudieran estimar eso. Pero por ahí no hay un dato duro. Pero bueno, hay que reconocerlo. Y Luis, otra cosa que creo que no sé si eso se puede hacer pues experimentalmente, pero el tema del involucramiento, el tema de qué pasa con nosotros como personas trabajadoras, es un tema relevante. Y el tema de las jornadas de trabajo, ¿verdad? No sé si eso se puede hacer pues experimentalmente, donde tengan, digamos, o sea, todo indica que menores jornadas de trabajo aumenta la productividad, pero creo que es necesario, o publicar un review, ¿verdad? De ese tema. Sí. O hacer un pues, experimento, no sé cómo lo ves, pero pienso que en el tema se habla muchas cosas y creo que hay suficiente evidencia, ¿verdad? Creo que en la OCDE, voy a manejar mejor eso que yo, creo que en la OCDE somos de los que más trabajan y menor productividad. Entonces, no sé, más bien esta conversación te devuelve ese tema, ¿verdad? Porque el tema de jornada, de cómo somos como trabajadores, por qué hay tan poca productividad y trabajamos tanto, ¿qué sucede ahí? ¿Qué conoces vos de? Pues en realidad, y tal vez ahí hay que hacer una aclaración importante en las cifras del país, ¿verdad? Porque lamentablemente muchas veces trabajamos con los agregados y caemos en la trampa de los promedios, ¿verdad? Que habrán escuchado esa expresión. Entonces, claro, cuando vemos la productividad como un todo, nosotros somos una economía marcada por dualidades, ¿verdad? La GAM, fuera de la GAM, zonas francas, no zonas francas, personas con cierto nivel educativo alto versus todas las demás personas que ni siquiera alcanzan la secundaria, pero lamentablemente lo que menos suma, ¿verdad? Donde tenemos retos estructurales en la economía, se nos trae abajo el promedio, ¿verdad? Entonces, si dividimos esa Costa Rica, esas dualidades, encontramos una Costa Rica muy productiva por un lado y una menos productiva. Lamentablemente pesando mucho este sector que es más grande. Y la menos productiva por el régimen definitivo. Zonas francas, las más productivas. Entonces, sí, claro, ahí es donde caemos en esta trampa, Tomás, y es algo donde nos ha faltado esa visión, ¿verdad? Esa política más dirigida. Igual pasa con la innovación, pero claro, en mucho es importado. Estas empresas más productivas, al final de cuentas, no son empresas locales, son transnacionales que nos traen esa cultura de innovación, de productividad, de esquemas de trabajo tendientes a esto, que tienen resultados muy disímiles, ¿verdad? Por esas razones. Pero ahí es donde yo creo que también que es parte de lo que veo mensajes implícitos en el trabajo, también la necesidad de aprender de las experiencias, ¿verdad? Que yo me lo tomo así de lo que expones, y cómo entender que estos modelos no es una competencia, sino más bien es cómo establecemos sinergias y logramos que haya transmisión de conocimiento. Ya se ha hecho. Muchas personas que han salido de estas transnacionales montan después sus propias empresas y tienen muy buenos resultados en productividad, en innovación, porque aprendieron la cultura innovadora y más tendiente a la productividad. El reto es cómo lo dirigimos desde la política, porque no puede ser inercial, ¿verdad? Claro. Creo yo, me corregirá si estoy equivocado. Yo coincido con otra cosa que a uno le preocupa, digamos aquí. Él es más el experto que yo, porque lo que me preocupa es que la política pública está orientada, bueno, sí está bien, hay que lograr las cifras y demás, pero parece que la única visión es erosionar la calidad de vida de las personas trabajadoras, en lugar de apuntar decisivamente hacia un país donde es que lo que tienes que lograr, un
una economía con mayores niveles de innovación, más digitalización, más tecnología, más educación para que pueda sostener el estado de bienestar que tenemos. Ese es el norte, porque no sé, cada vez salen noticias donde se dice, por ejemplo, los pueblos se van a caer. Y el mensaje del gobierno me parece muy importante. No vamos a vivir por encima de las posibilidades, pero digo, alguna alternativa tiene que haber para que no le caiga un cuento encima. Pues yo creo que por ahí es compartimos inquietud. A ver, chicos, si ustedes. Bueno, no, la consola se ríe. Bueno, nada más quisiera señalar para ver las posibilidades de aplicación. En esto de la cultura organizacional hay diferentes enfoques. Me ha pasado que voy a me contacto con una organización y me dice, no, es que ese no es el modelo de cultura organizacional que queremos. Lo que queremos es el de, hace poquito me pasó, el de bar. Si ustedes algún día piensan que esto es eso, bueno, ahí están estudiando. Y si alguien les dice que no es cultura, pues ustedes en su diseño necesitan eso, no lo llaman cultura. Factores de desarrollo organizacional, porque al final son 4 cosas que más o menos sabemos que incluyen. Pues no nos conflictuemos por eso. Ah, bueno, la cultura es otra cosa. Bueno, y muy agradecido, muchas gracias. Ah, sí. Con esto de la economía, bueno, como a nivel general, se me cuenta la desigualdad social, es que me parece muy importante el parte de la economía. Muy bien. Sí, en estos estudios que uno hace, uno mete una medida de seguridad social, ¿verdad? Para descartar que no estén viendo la seguridad social, y luego haces un manejo de eso como se llama constructo marcador, porque como estás aplicando todos los cuestionarios en una misma ocasión, ¿verdad? Entonces, para limitar lo que se llama el sesgo por método común. ¿Qué sería ideal? O sea, si uno quiere una metodología más potente, voy a agarrar de eso, que la que usamos fue aplicar eso en una sola aplicación y meterle seguridad social. Si usted quiere algo más potente, puede hacer lo mismo, pero puede hacer 2 oleadas de recolección de datos. ¿Quiere hacerlo más potente? Puede hacerlo longitudinal, pero es más caro. ¿Quiere hacerlo más potente? Va a multinivel. ¿Y quiere hacerlo más potente? Bueno, ojalá Luis y este servidor tuvieran la posibilidad de hacer, digamos, un cuasi experimento con solo jornadas laborales, ¿verdad? No sé, creo que se han hecho otras latitudes donde dicen, bueno, hasta tal fecha se está viendo los resultados de reducir la jornada laboral. Entonces son alternativas. ¿Qué es lo bueno de un diseño como este? Que ganan mucha validez externa porque eso fueron 372 orientaciones. Digamos, porque hay que tener cuidado de validez interna. Otros diseños tienen, digamos, como otras ventajas y desventajas. Pero sí hay que meter, siempre es bueno meter un constructo de algo que no sea de interés para saber que uno no está midiendo algo sesgado. Y si se puede meter una escalita de seguridad social, pues. ¿Alguna otra? Bueno, muchas Profesor, Ajá, estaba viendo hacia el cierre de la presentación que usted decía, tal vez considerar otros factores como el liderazgo. Y si se hubiese considerado el estilo de liderazgo, qué sé yo, de posiciones estratégicas en las organizaciones, es posible hacer como una presunción de qué variantes se hubieran encontrado o qué resultados se hubieran encontrado en el sí. De hecho, si uno siguiera en esta misma línea, ¿verdad? Yo haría un estudio donde digo, bueno, cultura organizacional, ¿qué pesa? Misión y autoridad. Lo voy a meter. Liderazgo, lo metería para compararlos. Por ejemplo, clima de inclusión lo metería. Y metería unos 3 constructos personales. Entonces metería liderazgo, estos 2 de cultura. Metería los rasgos de personalidad que sabemos que influyen, los metería todos para ver que unos contra otros. Pues, creo que sí, lo que el liderazgo es importante, muy importante. Lo que a veces se carece en este tipo de literatura es que tener los estudios como dispersos.
si existiera la posibilidad de hacer una segunda línea, una cosa que he pensado es agarrar constructos dispersos, meterlos en una sola investigación de tal forma que uno pueda comparar el efecto de la cultura versus el liderazgo y tomar decisiones, porque no es lo mismo en términos de gestión mejorar el liderazgo que mejorar la adaptabilidad, por ejemplo, de la misión. Por ahí, pero sí, definitivamente es una de las variables más importantes. Y de liderazgo se ha escrito mucho. Y tal vez uno que está con la presión de publicar, tal vez no se va por ahí, pero es que el liderazgo en Costa Rica también se debería bien estudiar lo que sucede. No sé, hay mucho publicado, pero no sé, y no sé, liderazgo en el sector público también, me parece que es como muy interesante, después son los elementos de estilos y cuánto impactan el desempeño de las personas. Interesante también proponer programas de entrenamiento o capacitación para mejorar el liderazgo y mediante un fácil experimento ver cuál impacta mejor. ¿Se imaginan qué lindo hacerlo a nivel país? 4 tipos de metodologías y vemos a lo largo, no sé, de 6 meses, un año, cómo impacta y eso se puede hacer. ¿Te contesté? Bueno, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias.